Hola, muy buenas noches a todos. Los saludos, doctor Hurtado, desde Managua, Nicaragua, para hablar hoy sobre hipertensión muy alta o hipertensión severa, como deseen llamarle. Vamos a hablar específicamente sobre valores de más de 180 con 110, que es frecuente y muy común, ¿ok? Eh, Tal vez no, sí, vamos a hablar al final, hablar del tratamiento, cómo se orienta en general en pacientes que tienen este tipo de tendencia. Ok, entonces, para entrar al tema. Voy a enfocar la pantalla, esto va a ser breve. Hola, saludos a eso, doctor. Entonces, bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad súper prevalente. Voy a tener que darles voy a cambiar de imagen para que la vean. Ya que estoy enfocando la pantalla, pues mejor ahí. Ok, vamos a bajar un poquito. Aquí en esta gráfica, los que no puedan verme, solo voy a leer. Habla de diferentes causas de muerte en todo el mundo, en países de altos ingresos, ingresos medios, Latinoamérica, norte de África, asiático. Y como verán, en general, high blood pressure, hipertensión arterial, es la primera causa o factor de riesgo que influye en las muertes. La segunda es el fumar, ¿okay? La tercera es las dietas inapropiadas. Cuarto es la obesidad. Quinto, diabetes mellitus, ¿okay? Viene en sexto, poca actividad, no hacer ejercicio. Después está séptimo, octavo, comer con mucha sal. Entonces aquí hay algo importante y digo esto. Por ahí hay uno de ustedes que me ponen todos los mensajes que yo hablo sobre patologías, enfermedades. Dieta, ejercicio, dieta, ejercicio. Claro que sí es importante, por supuesto. Tener una dieta saludable, realizarla y hacer ejercicio periódicamente, claro que favorece la salud. Pero aun con todo eso, hay personas que tienen enfermedades y eso no se puede negar. Son hipertensos, son diabéticos y no necesariamente porque no se cuidan y comen mal. Entonces, eso quiero aclararlo. Usted puede ser muy disciplinado con todo, pero si es hipertenso, va a tener que tomar alguna medicina porque si no, sus valores de presión van a ir incrementándose, al igual que el azúcar, si es diabético, y va a llegar un momento en que va a ser tan alta que va a tener complicaciones. Entonces, ¿qué tan frecuente es tener la presión tan alta como 180 con 110? 30% de las personas. De 100 personas, 30 van a tener, si son hipertensos, van a tener presiones menores de 150 la sistólica y menos de 100 la diastólica. Le decimos a eso hipertenso leve, ¿ok? Ligero, estadio 1, según los europeos, y enfoco y hablo. Otro 30% va a tener la hipertensión entre 150, 160 hasta 180. Y la sistólica, bueno, sistólica. Y otro 30%, o sea, de 10 personas, 3, más de 180. De modo que la distribución es bastante homogénea, ¿ok? Y esto que tal vez ven algunos es la clasificación europea de hipertensión arterial. Habla de diferentes grados de hipertenso. Ellos dicen estadio 1, estadio 2 y 3, ¿ok? Uno habla de presión asistólica de 150, de 140 a 159, grado 2 de 160 hasta 179 y grado 3 más de 180, ¿ok? Grado 3, nosotros le decimos a esto severo, ¿ok? Para hablarle al paciente en términos ligeros. Cuando hablamos con un paciente en la consulta, yo no puedo decir grado 1, grado 2, grado 3, no saben de lo que le hablo. Tengo que decirle leve, moderado, severo. El paciente tiene una mejor idea de lo que es esto, ¿no? Leve, ok, moderado. Entonces uno debe explicar al paciente con palabras más simples, más sencillas, para que él comprenda qué tan importante es su hipertensión, qué tan alta está, y él pueda así pues obrar en consecuencia para su beneficio. ¿Por qué se hace la clasificación? Bueno, porque se sabe desde hace mucho tiempo que entre más alta tenga la presión una persona, más riesgo tiene de tener problemas del corazón, del cerebro, de los riñones, de sus piernas, porque la hipertensión arterial afecta a estos órganos. Entonces es por eso que cuando vemos a un paciente con valores de presión de 180 con 110 o más de 100 la misma, suponemos los médicos que este paciente debe tener por seguro algún problema en su cuerpo, ¿ok? Ya sea cardíaco, que hablo músculo cardíaco, arterial, puede ser carótidas, cerebrales, okay, internas, arterias renales, periféricas. Y aquí es importante entonces hacer este tipo de pesquisaje, entonces es importante. Ahora bien, no todos los pacientes van a tener, desde que son diagnosticados con hipertensión, van a tener ya un problema de corazón. Pues claro que no. Esto ocurre con el tiempo, pero sí, cuando alguien tiene valores de 180 con 110,
sí puede tener un daño agudo del cerebro, un derrame cerebral o algo que se le llama encefalopatía cerebral, que es grave. El paciente tiene cefalea, mareo, dolor de cabeza, pierde conocimiento, puede convulsionar, se lleva al hospital, se le hace una tomografía, no tiene derrame, no tiene infarto cerebral, pero tiene edema cerebral, líquido, diríamos, ¿ok? Agua, por decirlo así, de una forma. Inflamado el cerebro, inflamación interna. Y eso es porque las arterias se cierran mucho para evitar que haya derrame. Y entonces el paciente tiene esto, encefalopatía, que son estos, estos síntomas que mencionaba, pero gracias a Dios sin derrame cerebral, sin haber una arteria rota en el cerebro que se rompe y sale toda la sangre del cerebro, y eso es grave, fatal. O un infarto, que es cuando una arteria se bloquea por completo, no pasa sangre y entonces el tejido se muere también. En la encefalopatía hipertensiva, que es como se llama esto que he explicado, el pronóstico es mejor. A nivel cardíaco, una subida brusca de estos valores de la presión puede darle un infarto a una persona o una angina o algo que se llama edema pulmonar, que se le llenan los pulmones de agua al paciente. Agudo, de un solo, repentino, en menos de 5 o 10 minutos. El paciente no puede estar en su casa, se muere de ahogo. Si está en su casa, tiene que ir al hospital obligatoriamente. Y coincide esto entonces con agua hasta aquí arriba, se oculta el médico lo oculta, tiene agua en todos los pulmones, arriba hasta abajo, completo, no sé cómo explicarle. Los médicos le decimos eso crepitantes, le hacen la placa de pulmón y blanco los pulmones, lleno de líquido, ¿ok? Y eso coincide con la presión alta. A nivel renal, una subida brusca de la presión puede dar algo que se llama insuficiencia renal aguda o daño renal agudo, que se va a expresar por un incremento agudo de la creatinina y una pérdida en orina de proteínas. Estos dos elementos, la creatinina y la proteína, son los que nos van a dar a nosotros un marcador o un dato de cómo está ese riñón, qué tanto ha sido afectado por el paciente hipertenso este riñón o no. Y entonces le estoy diciendo algo importante. No todos los pacientes van a tener o algo en corazón, o un daño renal, o un daño neurológico, ¿verdad? Muchos vamos a agarrar a nosotros, ojalá que los agarremos antes que tengan estas lesiones, que muchas de ellas, por suerte, son reversibles. Hasta ahora no he dicho infarto, ¿ok? Todo lo que he mencionado es reversible, se puede mejorar. Entonces, a este grupo de pacientes que tienen valores de presión muy altos, estadio 3 según los europeos, que es presión de más de 180 con 110, sí es necesario hacerle algunos estudios que nos van a ayudar a detectar si tiene este paciente ya un daño establecido. Y los enfoco rápidamente. Una publicación de la Sociedad también Europea de Cardiología habla de corazón, habla de hipertrofia ventricular izquierda, que algunos me han preguntado por sus mensajes qué cosa es eso. En general, el incremento del grosor de las paredes del corazón. Están más carnosas, de carne, músculo, no de grasa, músculo, ¿ok? Y eso es por la hipertensión arterial, sobrecarga el corazón en su esfuerzo por vencer esta presión alta en la arteria, se pone carnoso para coger mejor fuerza y eso es algo adaptativo, pero se mejora, pero no es normal. Y eso se hace por ecocardiograma y también por electrocardiograma. Eh, a veces mandamos cuando el paciente es diabético, tiene ya la creatinina un poquito alta, podemos mandar un Doppler carotidio para ver cómo está la arteria de las carótidas, que pueden dar un infarto severo a los pacientes. Eh, y también a nivel renal, que está aquí abajo, buscamos la pérdida de proteínas que mencionaba, gracias a todos los que están acá por primera vez, y también lo que es la creatinina. Algo importante, lo he mencionado en otras charlas, si usted ve hipertenso, ve diabético, ve pacientes con insuficiencia cardíaca, es obligatorio que saque a todos los pacientes, una vez que le lleven la creatinina, que le aclara a ustedes, si van a consulta de un médico a verse por hipertensión o diabetes, tienen que llevar una creatinina hecha. Creatinina es obligatorio, necesario, porque nos va a ver la función renal. Y uno con una calculadora, un teléfono normal, mete su edad, el peso y la creatinina y uno saca la tasa de filtrado, que creo que está ahí abajo y voy a enfocarla porque vale la pena. Aquí miren, enfermedad renal crónica, aquí abajo el riñón izquierdo. Disculpen la llamada, pero no voy a responderla. Dice acá entre 30 y 60 mililitros. Este valores que están aquí abajo de 30 a 60 es cuánta sangre limpia su riñón por minuto, para decirlo de forma así. Nuestro riñón es una lavadora que depura nuestra sangre, ¿no? Constantemente. Cuando este riñón limpia nuestra sangre a más de 90 mililitros por minuto, decimos que está perfecto. Pero cuando está por debajo de 90, ya hay cierto grado de afectación renal.
Pero menos de 60 es cuando ya empezamos a hablar y hay clasificaciones de grados, de ligera, moderada o severa, falla renal o insuficiencia renal. Y cuando esto persiste, más de 3 meses a 6, ya hablamos que realmente el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Es decir, un daño crónico del riñón que no va a revertir hasta la normalidad. Y entonces, pero es importante esto porque hay medicamentos que vamos a hablar hoy en la noche que son capaces de frenar y que ese riñón no continúe empeorándose y muchas veces revertir un poco el daño, ¿ok? No normalizarlo, no va a mejorar de 30 de mililitros por minuto que ahora está limpiando, que es malo, a 60, imposible. Pero por lo menos 35, ¿no? Ya es un poquito más. Sí, y esto vamos a mencionarlo hoy. Entonces, seguimos profundizando en el tema. Entonces, ok, prometimos hablar sobre hipertensión severa. Les dije que son pacientes que tienen mayor peligro de derrame, infarto y falla renal, así lo es. Y eso va a reflejarse en esta tabla que voy a mostrarles ahora, que es también de la Guía Europea de Hipertensión 2018, donde hay varias cosas importantes que vamos a tener en cuenta. Ok, es cierto, si usted tiene la presión muy alta, su riesgo es alto, sin duda, porque tiene la presión muy alta. Pero, si usted tiene la presión un poquito alta, pero tiene un montón de enfermedades más, diabético, fuma, ya tiene daño renal, entonces esa presión que tal vez no es tan alta, combinado con los otros problemas, ya lo hace igual un paciente de alto riesgo. ¿De alto riesgo de qué? De infarto, de derrame o de muerte. ¿Ok? A eso hablamos de los riesgos. Y lo comento porque no hay un valor absoluto para las personas. O sea, usted me pueden preguntar ahora, yo tengo 40, mi presión tengo 180 con 100 de presión. ¿Cuál es mi riesgo? Pues alto porque tiene hipertensión severa. Pero de pronto me dice alguien de 60, doctor, ¿y mi riesgo cuál es? Yo tengo presión, me dice 150 con 90. Y yo digo, es leve, pero tiene 60 años. Y a esa hora hace falta pues tener nosotros otra información de cada paciente para determinar realmente qué tan mal está o qué tan en peligro está realmente su vida. ¿Ok? Entonces, hay tres aspectos importantes. Uno, no todos los pacientes con hipertensión ya tienen un problema en el corazón o en cualquier parte de su cuerpo. Eso hay que aclararlo. Y eso se le llama, como está aquí a la izquierda, ya enfoco en solo la lámina. Voy acá, aquí a la izquierda, donde están amarillos, estadio 1. Son hipertensos que no tienen nada, solo presión alta. O sea, no tienen daño del corazón. Voy a poner con otro color acá, pluma, puntero láser, acá a la izquierda. ¿Okay? Son estadio 1, hipertensos que no tienen todo bien. No está grueso su corazón, sus riñones funcionan bien. ¿Ok? No tienen ningún daño por hipertensión. Si sigo bajando, seguimos aquí con los estadios de la enfermedad hipertensiva. Ya son hipertensos que tienen un daño del corazón, se llama estadio 2, pero no tiene ninguna molestia. Y estadio 3, cuando ya este hipertenso tiene un daño cardíaco importante, insuficiencia cardíaca o tuvo un infarto. A la derecha habla de los factores de riesgo, que hablaba de otras enfermedades como la diabetes, fumar, colesterol alto, que van a agregar más riesgo a esa hipertensión. Y a la derecha enfrente de su pantalla, las categorías del hipertenso en ligero, moderado y severo, y de acuerdo al valor de la presión, así es su categorización de riesgo. Entonces, ¿qué es importante en esto? Que ustedes tengan en mente, esto no se lo van a aprender, ni yo me lo he aprendido. ¿Okay? Si uno quiere sacar esta tabla, va y la ve y enlaza al paciente. Así que no se mortifiquen por eso. Lo importante es que ustedes estén claros que para ver un riesgo de un paciente no solo me interesa saber cuánto tiene la presión, qué valor, sino qué tan altos son otros trastornos que él pueda tener. Y por eso a todos los pacientes que vemos nosotros les mandamos siempre un perfil de lípidos, una creatinina, un ácido úrico que está cogiendo fuerza como otro factor asociado, ¿ok? Eso es lo importante y que esto es dinámico. Porque si hoy usted me da mi consulta con presión muy alta, colesterol alto, fuma, y en un mes usted ya no fuma, su colesterol se normalizó y su presión también, pues su riesgo era muy alto, ahora es pues bajo o normal, se ha normalizado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que logramos cambiar, y esto es importante. Hay algo, bueno, ya que le mencioné eso, que se llama actualmente riesgo acumulado, pues. Y riesgo acumulado tiene que ver con que, bueno, desgraciadamente a veces nuestra conducta que hemos venido arrastrando toda la vida, pues tiene una consecuencia, por supuesto. Y aunque yo hoy tome la decisión de no fumar a mis 52 años, pero yo he fumado 20 años para atrás, pues yo no voy a esperar sinceramente que porque hoy deje de fumar mañana no me dé un infarto. Fumé 20 años, ¿verdad? Y fumaba un paquete entero diario. Sí.
Eso se llama riesgo acumulado. Y el riesgo acumulado, hay factores que sí pueden ser reversibles, pero otros no. El fumado, por ejemplo, usted ha fumado y tiene placas de ateroma, ya las tiene. Con el medicamento puede ser que se frene el desarrollo de más grasa en sus arterias y tal vez con dosis alta de estatina hasta sacarle un poquito de grasa y eso, pero el riesgo es muy alto y cuesta, es unos factores de riesgo que cuesta más revertir cuando alguien ha fumado. No así el hecho de ser hipertenso. Controlar la presión a una persona, bajarle 5 milímetros de mercurio, ya le baja 2 puntos de riesgo. Es increíble. Ok, controlar la presión es el factor de riesgo o el problema de salud con mejor balance económico. Si usted la disminuye, bajan los riesgos. Así, matemáticamente. Por cada 10 que baja la presión, ya son 5 puntos menos de riesgo. Así. Entonces, es de los que más. Y como dicen, es automático. Ya bien, o bueno, si ya tuvo la persona un infarto, ya tiene un derrame establecido, son otras situaciones, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, en general, sí, cuando vemos un paciente hipertenso severo con valores muy altos, que nos dice que ha tenido una historia de años de hipertensión, con visitas a emergencia, que nos da otros síntomas sugestivos de algún problema cardíaco como arritmia, falta de aire, cansancio, pues sí, nosotros recurrimos a un eco, a un electro que nos aproxima un poco más a buscar algún daño cardíaco por hipertensión arterial. Entonces, ya estoy terminando. ¿Cuándo yo debo remitir a un cardiólogo a un paciente hipertenso? Bueno, y voy a enfocar, y esto está en la guía europea también, pero lo puse en español. Hola Marcela. ¿Cuándo remitir a un cardiólogo? Según la guía europea, ok, 2018. Cuando yo sospecho que el paciente tiene una hipertensión de causa secundaria. Para los que no son médicos, esto significa que hay una causa generalmente hormonal, como hipertiroidismo, un tumor como el ferocomocitoma, una coartación de la aorta, una estenosis terrenal. Son causas infrecuentes que consten de 100 personas, tal vez 4 o 5 podrían tener una causa secundaria, pero sobre todo cuando tengan menos de 40 años. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un paciente con hipertensión y es joven, menos de 30, pues sí, tal vez tiene una causa que no es realmente genética, porque su papá fue hipertenso, su mamá lo es, no. Tal vez tiene otra causa que sí, y claro, se pueden curar, son quirúrgicas la mayoría. O sea, la hipertensión no se opera, es cuando hay algo que la está produciendo, ¿ok? Alguna enfermedad que tiene nombre y apellido, diríamos. En pacientes jóvenes, cuando tiene, segundo punto, un paciente joven de menos de 40 años con hipertensión grado 2. Aquí estamos hablando con presiones de más de 180 con 100. Y claro, por supuesto, es importante descartar la causa secundaria. Aquí lo repiten de nuevo. Pacientes con hipertensión refractaria al tratamiento. Aquí hablamos de refractario cuando alguien está tomando 3 medicamentos a dosis máxima y aún su presión sigue alta o se le sigue descontrolando con frecuencia. Y eso es bastante común. De 100, 30 o de 10, 3 personas pueden necesitar hasta 3 o más medicamentos para controlar la presión. Y aquí rápidamente me dice alguien de República Dominicana que él lleva o alguien lleva un tratamiento por más de 6 meses y no se le controla. ¿Qué hace? En la siguiente lámina le respondo. A los 3 meses su paciente debe estar controlado. ¿Sí? Esto hablan de las recomendaciones. Usted prueba un medicamento y va subiéndolo. Cuando usted llegó a lo que usted cree ya está estable el paciente, debería estar bien a tardar en 3 meses. También se puede remitir a un cardiólogo cuando a usted le hace falta exámenes profundos, un eco, cree que tiene algún daño interno, okay, de su cuerpo, de su circulación por la hipertensión. También en pacientes que tienen un cambio de la presión de forma repentina, eran estables, estaban bien con 2 medicamentos y repentinamente cambian a presiones muy altas por gusto, diríamos aquí en Nicaragua, ¿ok? Así le hablamos a las personas con más sencillez para que comprendan lo que estamos hablando. Está estable, siempre ha estado bien y aquello cambia repentinamente. ¿Qué pasó? Descartamos que sea porque esté tomando antiinflamatorio, se está inyectando vitaminas, se puso Valerpan, que son esteroides para dolor de artritis, que son causas comunes de crisis hipertensiva en nuestros países, porque la gente se automedica, los pacientes se medican solos. Y entonces esto sabemos que causa crisis hipertensiva, pero no hay ningún factor asociado a esto y sin embargo la presión cambió demasiado, ¿ok? También me quedé perdido aquí. Y habla aquí, ok, cuando el médico de referencia que evalúa al paciente, pues
cree que amerita verlo un cardiólogo. Y aquí enfoco rápidamente a la respuesta que del el amigo americano que decía que él lleva, o su paciente, o no sé, no le pude leer bien realmente el texto, lleva 6 meses sin control. Aquí está. De la guía europea igual de hipertensión arterial, a la derecha es tratamiento farmacológico inmediato para todos los pacientes que llegan a su consulta con 180 o 100, 110. ¿Por qué? Porque obviamente son hipertensos y tienen que estar bien a más tardar 3 meses. Ese es el chance. Si usted realmente le dio fármaco, le dio 3, no se controla, o el paciente no los tolera, porque vamos a hablar de eso más adelante, no aguanta, no le da un medicamento y le cae mal, le da otro, no lo tolera, pues también igual tiene que remitirlo a un cardiólogo, ¿ok? Es importante. Y aquí está, vamos a hablar del tratamiento medicamentoso para los pacientes. Concretamente, sin mucho enredo. Ningún paciente que tenga 180 con 100 se va a normalizar su presión a 140, que es la meta, con 90, menos que 140 la máxima y menos de 90 la mínima. Si usted le da una sola tableta, aunque sea la mejor del mundo, que el último invento de la cardiología no le va a servir, porque ninguna baja 40 milímetros de mercurio, que es la unidad de medida de la presión, ¿ok? 180 tengo como promedio muy frecuente y yo debo bajarla a 140. Ninguno baja 40. 12, 20, los mejores 25 tal vez, algún paciente muy sensible a ese fármaco. Entonces no pierde el tiempo, usted como doctor, no pierde el tiempo. Dele doble medicamento. Lo ideal sería una sola tableta que contenga 2 medicamentos a la vez, porque así el paciente la va a dejar de tomar con menos probabilidades, que es común. Los pacientes se aburren de tomar 2 o 3 pastillas. Entonces, si nosotros logramos darle en una sola tableta 2 fármacos, eso se llama mejorar la adherencia del paciente, ¿ok? Porque no la va a dejar, no se va a aburrir, porque no se va a sentir incómodo tomando 2 o 3 pastillas al día. Y es lo que aconsejan los europeos, también los americanos. Ellos hablan de un comprimido, enfoco rápidamente de arriba, un comprimido de una sola tableta, tratamiento inicial, doble combinación, 2 medicamentos, y los cuales va a ser inicialmente, puede ser un IECA, que son los que terminan en PRIL, enalapril, perindopril, o un ARA-2, valsartán, candesartán, combinado, vean más, con un anticálcico, que sería amlodipina, o un diurético, hidroclorotiazida o clartalidona. Y corto aquí y explico rápidamente. Hola, Cristian. Voy. Single pill, una sola tableta. Y ECA-ARA-2. Los dos, ok, son los fármacos los más viejos en hipertensión arterial, los grupos farmacológicos más viejos, más antiguos. Los IECA, el líder es el enalapril, el más estudiado en todo, en riñones, en corazón, en cerebro, para falla cardíaca, para falla renal, que conste. Acá tenemos como los ARA-2, los sartán, valsartán. Los sartán, valsartán, muchos estudios, no son iguales, son grupos similares, no se pueden dar juntos, nunca. Y la efectividad es similar. Los ARA-2, o sea, valsartán, etcétera, no son mejores que enalapril. Ninguno. La señal está empezando a ponerse rara. Si se cae, lo siento. Ok, porque ya ha pasado otras veces. Ok, sigo. Ningún estudio ha demostrado que los ARA-2 son superiores. Y lo digo porque los ARA-2 vinieron después, entonces lo hicieron para decir que los IECA son peores y hay que darlos en vez de los IECA. No es cierto. Los IECA dan tos, 6 personas de 10, entonces por eso al final si da tos, se pasa al ARA-2. Segunda molécula es un anticálcico, el amlodipina muy bueno. Es el que más tiene estudios en hipertensión y se combinan con cualquiera. Se puede, perfecto. El amlodipina no da problemas de ácido úrico, no da falla renal. Nada, bien tolerado. No le da el colesterol, no da riesgo de ser diabético a las personas. Pero hay quien se inflama las piernas, entonces, bueno, puede dar edema periférico. Y los diuréticos, que son la otra opción, estoy hablando del primer paso apenas, primer diurético. Todos los diuréticos, todos, tienen muchos efectos adversos. A la larga, todo, riesgo de diabetes, ácido úrico alto, sodio bajo o potasio, trastorno, debilidad y todo lo que quieran decirme ustedes es verdad. Pero los diuréticos son súper bajos de precio, son muy económicos y por eso tienen muchas combinaciones con otros medicamentos. En general, ¿qué es lo que se hace? Si el paciente no tiene riesgo de ser diabético, su familia él es delgado, su familia no hay diabéticos porque tiene factores genéticos, ¿no?, con la diabetes,
y es un hombre pues excelente o una mujer perfecta, pues puedo darle diurético porque no le va a hacer daño. Pero si tiene riesgo de ser diabético, fuma, el colesterol medio raro, triglicéridos un poquito altito, sedentario, trastornos metabólicos, entonces mejor darle un anticálcico que es anlodipina combinado con el IECA o el arado. Entonces, resumen, van dos medicamentos de una sola vez, tratar de que sea una sola tableta, y en general en estos pacientes que nosotros vemos que son severos, con 180, 110, sinceramente, amigo, va a ser un IECA o arado más un anticálcico, porque en general ya ellos van a tener algún daño cardíaco, vascular, carotídeo, renal, y los anticálcicos son neutros en esto y no dan efectos adversos mayores. Sinceramente, los cardiólogos usamos más combinaciones de IECA orado con anticálcico y no con diurético. No digo que no se pueda, pero es lo más común. Ok, ¿usted cuánto espera al dar esta tableta que tiene un medicamento? Va a esperar de 2 a 4 semanas. ¿De qué depende? De la tolerancia del paciente. ¿Qué cosa es eso, doctor? Bueno, mi intención puede ser que en 2 semanas ya subirle a un tercer medicamento, porque con dos va a ser con las completas para controlarlo. Pero el paciente a veces no la tolera. La hipertensión le llaman la asesina silenciosa. Muchas personas andan con presión tan alta, tan elevada y no sienten absolutamente nada, ni mareo siquiera. Y usted al bajar la presión con algo, el paciente siente mareado y caído y hasta lo acusa que le está causando problemas a usted con el medicamento. Así imagínese. Entonces, sí, si el paciente lo aguanta, que a las 2 semanas él va a una consulta y él le dice, doctor, me dio ese medicamento y no me sentí nada. Me sentí perfecto, no me dio ninguna reacción y ahora la ando ya en 160 la presión, que sigue siendo alta, ¿no? Porque es 140 la meta. Vengo a que me refuerce más. Ah, perfecto, pues. Ese paciente es el que uno quisiera, pero es el que no llega. La mayoría le dicen que no la aguantan, que no la toleran y uno tiene que aguantarse hasta un mes, 4 semanas, para entonces en ese momento agregar el tercer medicamento. ¿Ok? Esto es importante. Si desgraciadamente el paciente tuviera una complicación y por eso fue a verlo, bueno, en esos casos uno es más agresivo y tendría que un poquito más de terapia con el paciente, de hacerlo comprender que aunque no se sienta muy bien, pero que es necesario mantener su presión, bajarla un poco más rápido para que no vuelva a ocurrirle un evento agudo, ¿no? Un derrame, un infarto, etcétera, etcétera. Entonces, ok, entonces en general, amigos, van a ser dos medicamentos de un solo y muy probable van a necesitar un tercer medicamento los pacientes. Y en general, cuando ya agregue el tercero, va a ser realmente un diurético que puede ser la hidroclorotazida o la cortalidona. Ahorita, ayer salió un estudio en Estados Unidos donde la cortalidona venció a la hidroclorotazida. Y le digo así porque en Estados Unidos, por problemas económicos, la cortalidona es más cara y la hidroclorotazida la del seguro. Entonces, pues siempre ha estado la hidroclorotazida ahí, en todas las recetas, en todos los medicamentos, en todos los stop de fármacos, pero cortalidona mejor que hidroclorotazida. Entonces, yo les comentaba que era importante ver cómo estaban los riñones de las personas y que hacíamos electrocardiograma y eco, sobre todo cuando los pacientes pensábamos que había un daño cardíaco. Eso es importante, porque si yo, mi paciente con hipertensión severa muy alta, detecto por electro o por ecocardiograma que hay un daño cardíaco, ya esto que yo les mencioné al inicio de que va un IECA obrado con anticálcico, puede ser que no sea así. Y posiblemente lo que lleve ese paciente como segunda opción es un beta bloqueador, dígase carvedilol o bisoprolol. Y eso acá también está reflejado en la guía europea de hipertensión arterial. Aquí abajo vean, estrategia de tratamiento farmacológico para hipertensión arterial y enfermedad coronaria. ¿Ve? Entonces, un ARA2 IECA más beta bloqueador en general. Entonces, voy a hablar rápidamente de eso. Los beta bloqueadores como el carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol han demostrado que son fundamentales, obligatorios, cuando el paciente ya tiene un daño cardíaco. Eso es así. El paciente que ya tiene hipertensión con corazón grueso, que se llama hipertrofia, o corazón estiradito, remodelado, la forma cambió, tiene más riesgo con el tiempo, si no se controla la hipertensión, de que el corazón crezca más y empieza a perder fuerza. Hablo de años, pero bueno, no es normal, ¿no? Ya es un cambio cardíaco. Y en ese aspecto, los IECA y ERA2 y los beta son los que más han logrado evidenciar de que el corazón lo encogen y lo vuelvan a su tamaño normal. Revierten la hipertrofia también. O sea, el corazón se le quita al paciente, lo carnoso que estaba revierte. Entonces es importante.
la hipertrofia, el cambio de la forma del corazón de medio triangular a redondo, ovalado, le llamamos remodelado, excéntrico o concéntrico. Eso es reversible con IECA y ARA2 y con beta bloqueadores. Y por eso cuando usted detecta en un paciente con hipertensión, con ecocardiograma, ahí no hay otra, estos trastornos, es obligatorio que use un IECA y un beta bloqueador para controlar la hipertensión. De modo que yo voy a tratar de dar la dosis máxima de estos dos medicamentos para controlar la presión del paciente. Y si ya con la dosis máxima a tope de estos dos grupos farmacológicos, él sigue con la presión alta en más de 140, pues yo agregaría, como ahí dice la guía, un anticálcico si quiere, o un diurético, de acuerdo a qué otra condición tiene el paciente, metabólica o de riesgo, que yo vea mejor darle los anticálcicos, o pues sin importarme, puedo darle un diurético porque no tiene riesgo de ser diabético, ¿no? En resumen sería eso. Y la otra imagen importantísima es la valoración de la función renal. Es obligatorio, les decía, y aquí está la estrategia de tratamiento cuando el paciente tiene hipertensión y enfermedad renal crónica, ERC. Y vean acá la imagen. Y acá habrá dos obligatoriamente. Voy a hablar de eso y hago corte. Los medicamentos, hasta hace 5 años, por no decir lo único, no quiero ser categórico, que han logrado frenar el daño renal, independientemente de la causa, sea por lo que sea, diabético o no diabético, hipertenso o no hipertenso, nefropatía, daño renal, por lo que sea, frenarlo o a mejorarlo, al igual que revertir la proteinuria o frenar la proteinuria, que eso es un marcador de daño renal, se llaman IECAS y se llaman ARA2. Lo digo porque a veces, bueno, voy a decir algo. Ok, no quiero que me malinterpreten. Yo les he comentado que en las redes hay de